Queridos amigos teófilos, estamos ya una vez más en este bendito miércoles, son las 10:34. Entramos un poquito tarde porque no está pasando el video, pero no se preocupen, lo vamos a grabar, va a quedar lo vamos a retransmitir en audio el próximo sábado a las 12 del día, y también a partir del viernes podrán ustedes ver el video. Le agradecemos a los teófilos que nos están viendo en países tan lejanos como Tailandia, Pakistán, Corea, India, Gran Bretaña, Etiopía, Belice y este te va a gustar, Tete, Burundi. Creemos, ahí hay un teófilo que nos está viendo y pensamos que es usted, Padre Cristóbal, así que le mandamos un saludo muy, muy especial. Y bueno, pues otros países como Puerto Rico, Perú, Nicaragua, muchas gracias, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos y nuestro querido México. Estamos transmitiendo desde esta pequeña porción del pueblo de Dios, que es la iglesia particular de la diócesis de Querétaro, y estamos en Vamos Radio y Televisión Católica en su programa La Fuerza está en la Palabra. Y estamos en esta mañanita que parece que anoche entró el frío, no sé yo si sea un frente frío, sea cuestión del ciclón. La cuestión es que está bastante frío. Yo creo que estaremos como unos 11, 12 grados, pero no se preocupen, amigos, que vamos a entrar en calor. El dueño del termómetro, el dueño del termostato, nuestro Señor, ahorita a través del contacto con su palabra, pues nos va a dar la luz del sol, nos va a dar el calor del Espíritu Santo, y vamos a entrar. Les tenemos una sorpresa, pero yo quiero saludar a Tete González. ¿Cómo estás, Tete? Buenos días. Muy buenos días a todos. Yo, como siempre, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, como dice Jorge, oye, especialmente hace mucho frío, pero el Señor nos hace entrar en un calor tan especial que ya estoy listísimo para empezar a calentarnos con Él. Y está la mamá de la voz joven, María Teresa Medrano. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Jorge, buenos días. Amigo que nos escuchas, muy buenos días. Gracias por estar hoy miércoles, si no me equivoco, miércoles, escuchándonos. Muy contenta de poder estar compartiendo el Evangelio de un domingo más. Creo que este Evangelio viene a reiterar nuevamente la actitud que el Señor quiere de cada uno de sus hijos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar en un momentito más. Y está fuera de cuadro para la cámara, pero también quiero saludar. Ya la alcanzó. Tenemos una buena camarógrafa de primera. Y bueno, te quiero saludar, siempre quiero saludar al principio a Joshua, que nos hace favor de estar ahí en los controles, y que nuestro operador estrella, y que hace que llegue esta señal hacia ustedes. Pero te saludo, mi querida Pita García de Gaspi. Gracias, Jorge, muy buenos días a todos, queridos amigos. Ya estamos en el programa número 53, ¿sí lo dije bien? Porque con eso de mis largas ausencias se me fue el hilo ahora sí que la secuencia numérica, pero pues yo creo que con un tema que es difícil de alcanzar para cada uno de nosotros, la humildad. Bueno, no sé realmente qué vayamos a concluir, porque si ustedes vieran cómo nos enriquecemos con cada programa y con cuántas cosas nos quedamos después de que terminan estos 60 minutos, que se nos hacen siempre muy poco tiempo. Y pues no se vayan, quédense con nosotros, porque como decía Jorge, va a haber una sorpresa. Y dejamos al último, porque sí, tenemos una sorpresa. Recuerdan, Tetés, Pita, que cuando inicialmente grabábamos nuestros programas en casa,
pues teníamos ahí varias secciones y una sobresaliente era la de Laicos en Acción. Por eso, exactamente. Así es, y a lo mejor por eso está llegando en este momento. Quiero presentarles a don Enrique Guillermo Ramírez Coronado, que pues yo diría que no es un laico en acción, es un laico que tiene hiperactividad por la acción del Señor. Su ministerio ahorita nos va a decir, y le pido, don Enrique, que se presente. Muchísimas gracias y mucho gusto en saludarlos a todos, estar con ustedes unos momentos. Y bueno, el ministerio es que nos acerquemos lo más posible a la experiencia del amor. Creo que el amor nosotros lo hemos conocido por una definición casi siempre intelectual: Dios es amor. Pero hace falta que esa definición racional se pase a una experiencia de vida. Generalmente nosotros tratamos de limitar las cosas y usamos palabras limitadoras y limitantes que se nos hacen extraordinarias y muy emocionantes. Por ejemplo, es fácil que todos digamos Dios es perfecto, pero la perfección es una limitación para Dios, porque la perfección es una abstracción humana que se la adjudicamos a Dios, pero Dios rebasa con mucho lo que es la perfección, no queda metido en las condiciones. A veces queremos que Dios sea racional, que sea lógico, y decimos es que Dios actúa, y le ponemos la lógica de nosotros, y nuestra lógica es una limitación para Dios, porque rebasa con mucho lo que significa la experiencia racional y los criterios lógicos. Y en esta limitación cometemos el error de irnos conformando, porque decimos, ya conozco a Dios, ya sé que Dios me dijo esto, que Dios me lleva por aquí, que Dios me señaló esta palabra, y entonces entramos en una de las actitudes más viciadas y más tristes del ser humano, que es la conformidad, porque ya no queremos superar. Yo ya entendí que Dios me ama, yo ya entendí que Dios me entiende y que Él es el dueño de todo, y con eso sentimos que ya estamos platicando con todos la pura verdad, y cuando sentimos eso estamos en la peor de las condiciones. Es nuestra soberbia la que está hablando, porque decimos que sabemos, que entendemos y que conocemos. Decía Job: Señor, yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Y hay una diferencia abismal entre esta condición de ver a Dios, que todo mundo le temía en el Antiguo Testamento. Ver a Dios cara a cara era el acto más temible que podían tener. Nadie quería, porque no habían experimentado lo que significa el amor de Dios. Entonces, ante esta limitación que nosotros mismos nos imponemos, y cuando decimos ya descubrí que Dios me quiere aquí y que Dios me quiere allá, y nos conformamos con estar, y va muriendo en nosotros aquella hambre de amor inmenso que alguna vez dio origen a la búsqueda, y que ojalá nunca se muriera esa hambre. Decíamos, voy a leerles una partecita del folleto que nosotros publicamos. Nosotros, me refiero a Grupo Humano. Permíteme, don Enrique, para dar pie a esto. Don Enrique ha tenido una brillantísima idea que yo quisiera preguntarle si tiene copyright. ¿Hay derechos de autor? Mire, no tiene copyright como tal, porque es un folleto efímero que dura solamente un mes, y al mes vuelve a salir. Cada obra mensual va agotándose con el mismo mes. La idea que tuvo don Enrique es que, yo me hago la pregunta, si todos creemos que nuestro Señor Jesucristo está en la Eucaristía, sacramento, ¿por qué los sagrarios se encuentran vacíos? Y bueno, pues él está luchando por que haya gente que visite al Señor, y él ha ideado una forma a través de este cuadernillo o este fascículo que se llama 4 visitas a Jesús en el Sagrario. Y tengo entendido que usted entrega este librito a condición de que la persona se comprometa a ir por lo menos 4 veces en un mes por una hora a la semana.
Y bueno, es lo que les va, lo que les va a leer ahorita. Y el señor Don Enrique Guillermo nos está regalando aquí 10 folletitos para quien de ustedes se interese por ir al Santísimo Sacramento, adorar al Señor. Y aquí hay una guía muy sencilla que usted puede seguir, y entonces pues yo creo que los vamos a regalar a las primeras 10 personas, ¿les parece? Que nos hablen o que se comuniquen a través del Face. Nuestro teléfono en cabina es 962-0025. Y nos explica don Enrique, ya nos dijo que no tiene copyright. Yo estaba seguro que no tenía derechos de autor, porque esto corresponde a la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que lo reparta a todos los que quieran ir a adorar. Sí, la idea precisamente está en un principio que a veces desconocemos no porque no lo hayamos conocido alguna vez, sino desconocemos porque olvidamos, que es precisamente esta moción del Espíritu Santo en el interior de una persona, que es una moción al amor. Jesucristo lo pone muy concreto y dice: mira que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y estaré con ustedes. Esta vocación, este llamado que se hace constantemente, a veces lo dejamos pasar y no lo identificamos en nuestra vida. Aquí estamos poniendo una frase que dice: si en tu corazón surge una muy pequeña llama de amor que te invite a visitar a Jesús por lo menos una vez a la semana, no la dejes apagar, aliméntala, avívala hasta que se convierta en una llama de amor viva que consuma tu ser en una dicha que nunca se acaba. Esto, que parece solo una frase, nos habla de aquella hambre que Dios siembra en nosotros al nacer, y que es el hambre de Él mismo, la necesidad de acercarnos a Él y de vivir la plenitud a la que estamos llamados, que sería la felicidad. Nosotros hemos identificado felicidad con conceptos muy temporales, muy caducos, pero la realidad es que la felicidad a la que estamos llamados es tan grande y tan portentosa que siempre hay un deseo de más y más y más. Le decía a la samaritana: el que beba de esta agua sentirá un deseo de no dice el que beba esta agua deseará beber más cada vez, porque es una felicidad que no se agota con aquella parte que yo decía, la conformidad. No quedamos conformes. Cuando el hambre de Dios comienza a crecer y nosotros la alimentamos, precisamente cada vez que la saciamos por unos instantes, sentimos una gran dicha. Y esta forma de saciarla es visitar a Jesús en el sagrario un ratito. Decía don Jorge aquí que una hora, no estamos pidiendo una hora, es un rato, el tiempo que lleve. El folleto propone una guía pequeña de reflexión y luego un espacio para que haya un diálogo entre la persona y Jesús sacramentado. Cuando esto se hace verdad, aquella hambre se comienza a alimentar y va transformando toda la vida, a grado tal que la salud integral y la belleza de la persona se van transformando. Hay un curso que yo imparto que se llama Salud en 4 dimensiones, que hace la reflexión de cómo la dimensión espiritual en el ser humano afecta a todo el ser completo, sus relaciones sociales, su amor, su salud, toda su transformación. Pero no es magia, es simplemente el misterio y la experiencia del amor la que transforman a la persona. Entonces, la invitación es que visiten a Jesús una vez a la semana. Si van con el folleto, qué bueno, es una guía. Pero lo central en el folleto es que siempre incluye un texto de la palabra de Dios, un texto del Evangelio, en el que podemos o con el que podemos dialogar con Jesús. Él nos habla a través de su palabra, nosotros le respondamos. ¿Por qué? Porque la fuerza está en la palabra. Esta es la realidad. Entonces, la palabra siempre está en cada una de las visitas y corresponde a un diálogo con Jesús. Nosotros escuchamos y hablamos respondiendo en función del diálogo. No se trata de entender, de comprender, de profundizar, sino de dialogar con aquel que sabemos que nos ama. Esta es la experiencia que los invitamos a vivir, y ojalá que ustedes, por pequeña que sea la emoción en su corazón,
que sientan, aunque sea un pequeñísimo deseo de curiosidad de ver qué se siente visitar a Jesús en el sagrario, no lo dejen morir, aliméntenlo, que se transforme en una llama que los consuma y que se convierta de veras en el motor de su vida. Pues don Enrique Guillermo, le agradecemos mucho su visita a estos estudios de Vamos, Radio y Televisión Católica. Y amigos, pues parece que está surgiendo una idea por esta visita que ha tenido don Guillermo, que a lo mejor los vamos a dejar con el misterio, con la emoción, para que sea sorpresa, pero puede ser que surja un nuevo programa. Padre Gabriel Álvarez Hernández, si nos está escuchando, usted nos prometió que nos iba a escuchar hoy, pues le mandamos también un caluroso saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias y pues por aquí nos estamos viendo en futuras ocasiones. Y vamos a entrar ya al cuerpo de nuestro programa. La fuerza está en la palabra. Necesita decir algo, Tete. Sus deseos son órdenes. Bueno, pues sí, amigo que nos escuchas, esta invitación ahorita de don Guillermo viene a reforzar lo que aquí en Vamos les estamos invitando a esta regla de vida. Adorar a Jesús en el sagrario debe de ser en nuestra vida una forma de vida. Debe de ser en nuestra vida algo así como levantarse y respirar. Tiene que ser esa adoración a Jesús. Como bien nos decía ahorita don Guillermo, el hecho de ir 5 minutos, 1 hora, no hace la diferencia. Lo que hay que hacer es acercarse a Jesús, que está vivo en el sagrario y está en espera de que lo visitemos. Está en espera de que lo vayamos a acompañar un momentito. Tú ve. Lo demás es cuestión del Señor. Y bueno, pues qué bueno que esta invitación venga a reforzar la A de Vamos, porque hay que adorar al Señor. Y sí, tienen toda la razón. En algún momento hemos mencionado que cuando se abre esa puerta de que introduce a uno al Santísimo Sacramento, pues entramos al momento de Dios, a lo que decían los griegos, que es kairos, y dejamos el cronos, o sea, el tiempo fuera. Entonces no importa que sean 5 minutos, no importa que sea 15, 1 hora, 2 horas, todo el día, toda la noche, no importa. Acérquense con Jesús vivo, real y verdaderamente en el sagrario. Y bueno, pues vamos a hacer nuestra oración, por favor. Señor, pues esta mañana queremos ponernos en tus manos esta invitación que hemos recibido. Señor, te damos gracias porque creo que es deseo tuyo que estemos invitando a que te visitemos en el sagrario. Señor, en este evangelio en el que tú quieres resaltar un corazón humilde, concédenos, Señor, ese corazón humilde, ese corazón que te reconozca, que sepa que sin ti nada puede, Señor, y que nos acerquemos a ti con la confianza de que estás ahí, que nos esperas, y que, Señor, se encienda esa llama de amor, que vaya creciendo hasta que queme todo nuestro ser, Señor, para que dé nacimiento al hombre nuevo que tiene que vivir en cada uno de nosotros. Así sea. Amén. Y pues si les parece, vamos a la fuente de vida. ¿Por qué lloras, Tete? ¿No? Está hablando de sí, por algo, ya se emocionó. Pero vamos a la fuente de vida, vamos a la palabra del Señor, vamos a escucharlo muy atentamente, porque tenemos, como siempre decimos, la certeza de que el Señor está aquí con nosotros. Vamos a ese pan de la palabra y a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy.
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevió a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y queridos amigos, vamos a un pequeño corte, no se vaya, enseguida volvemos. Muchas gracias por permanecer con nosotros, queridos amigos, y bueno, pues ya estamos aquí, y el evangelio de hoy interesantísimo, y nos presenta pues 2 modelos de oración, uno que es vacía, vana, superficial, y que pues no lleva nada, ni siquiera a Dios, y que no tiene frutos. Y la otra, más profunda, con frutos y humilde, exacto, y que justifica al que está orando. Yo les propondría analizar este evangelio desde 3 puntos de vista, desde tres perspectivas. Primero, los protagonistas, que son poquitos, son 2, un fariseo, un publicano, Jesús, obviamente, y alguien que no está escrito aquí, que soy yo como observador. Y fíjense, queridos amigos, que a mí me llamó la atención, no sé si les ha pasado, Padre Tete, Pita, que en alguna ocasión cuando estamos orando, por ejemplo, el Padre Nuestro, pues no pasamos de Padre Nuestro, hay algo que nos llama la atención. En los evangelios pues llega a suceder lo mismo, y fíjense que yo me tardé bastante, creo que 2 o 3 días, y no pasé de los 2 renglones de la forma como narra Lucas a lo que va. Jesús dirige sus parábolas de repente a los discípulos, de repente a la muchedumbre, y en esta ocasión aquí está porque no pude pasar, y creo que aquí está la clave de todo el evangelio. Dice: Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Me gusta mucho esta traducción porque dice sobre algunos, como que pues esta parábola va a recaer sobre esos que se tienen por justos y que desprecian a los demás. Entonces yo quisiera que viéramos, como yo observador en este momento, qué es lo que veo en este evangelio. Empezamos por la voz joven, Tete González, ¿qué nos dices? Bueno, pues yo fariseo, el mío observador. Yo veo a 2 personas, una que utiliza el nombre de Dios para figurar, para creer que ya eres bueno, y otro que en el nombre de Dios hace las cosas, que sabe que no es él, sino el que lo envió. Sabe que somos pecadores y él reconoce que es pecador y que todo lo que tiene viene de Dios. Así es, Tete observa aquí a 2 hombres con 2 oraciones, los 2 en el templo, y sus diferencias. Tú, mamá Tete, ¿qué nos dices? Bueno, pues primeramente observar que Jesús se dirige a los que se tenían por justos. Jesús no emite un juicio, solamente se dirige a ellos, y con
su acostumbrada forma de enseñar, que pensaríamos que es muy dulce, a veces no es tan dulce. Habla nuevamente en parábolas, donde pone este ejemplo del fariseo, en el que caemos tanto, que actúa por sí mismo. Aquel fariseo que cierra las puertas a la compasión y a la misericordia de Dios, porque él eleva una oración como si no necesitara nada, como si todo estuviera bien hecho, porque pues él, ¿no? Como el Chegorito, entonces no, olvídalo como un chiste, o sea, como si fuera perfecto, y realmente su oración pues no abre, cierra las puertas a la misericordia y a la compasión de Dios. Él la cierra, su oración. Y un hombre que en un corazón humilde reconoce a Dios como Dios y arrepentido pide perdón, pero él confía y cree en la misericordia y en la compasión de Dios. Y yo creo que esa es la sutil diferencia que hay entre el humilde y el soberbio. El humilde reconoce que es pequeño y que sin Dios no puede nada, y el soberbio pues todo lo hace bien. Sí le habla a Dios, pero al Dios que él ha creado, no al Dios que es Dios. Bueno, yo como observador observo aquí pues dos clases religiosas, uno publicanos que en realidad no eran religiosos. Ahorita vamos a hablar en cuanto entremos al yo publicano, pero yo como observador, bueno, vería aquí a los fariseos, me imagino, y he oído en otros evangelios, los saduceos, he oído también de los esenios, los escribas, ¿verdad?, los doctores de la ley. Y padre, yo como observador me he puesto a pensar si se pudiera, claro que no se puede encuadrar a Jesús en ninguna de estas clases, pero si se pudiera, ¿a qué se parecería más Jesús? ¿O a todos? ¿Tendrá algo de fariseo? ¿Tendrá algo de escriba? ¿Tendrá algo de doctor de la ley? ¿Cómo lo ve usted? Porque yo en un principio yo pensaba que Jesús pues se parecería mucho a los fariseos. Ellos creían en la resurrección, ellos eran muy escrupulosos en seguir la ley, ellos pues aprendían de sus papás las leyes, pero a ver qué nos dice, padre, ¿a quién se parecería o de plano no se puede encuadrar? Pues yo creo que no se puede encuadrar a ninguno, pero él va mostrando el equilibrio entre todos. Cada grupo va yéndose a un extremo. O sea, son los dos extremos. Hoy presenta dos extremos: el que es rigoroso y el que es desentendido de la religión. Y creo que Jesús abarca todo. Es decir, esa es la propuesta que viene a traernos, la novedad de su estilo de vivir la religión, la relación con Dios. Y sí, porque sí es muy religioso como los fariseos, pero lo acusan de ser un glotón y un bebedor como los publicanos, ¿no? ¿Verdad? Y un desentendido de los ritualismos farisaicos, pero habla como quien tiene autoridad, como uno de los mejores doctores de la ley. Así es que es el equilibrio. Ese es el estilo más completo y más pleno de vivir nuestra relación con Dios. Pero encuadrarse con uno no. Pero me espantó, padre, me espantó. Bueno, alguien que nos está escuchando, ayer me comentaba, un sacerdote también, ayer me comentaba que alguna vez invitaron a Jesús a un partido de fútbol
donde estaban jugando los católicos contra los protestantes y que de repente mete gol los católicos y Jesús se para y grita y empieza a aplaudir y a echar porras y todo, y bueno, ya pasa la euforia y se sienta y de repente empatan el partido y meten gol los protestantes y Jesús se para, aplaude, grita y le dicen, bueno, entonces tú ¿de parte de quién estás? De parte de los hijos de Dios. Quiero que todos se salven. Entonces, eso me lleva un poquito a, como dice el Padre, que está complementado en todos, ¿no? Pero en las partes positivas de todos, de los fariseos, de los doctores de la ley, de los sacerdotes. Pita, ¿qué piensas en este primer momento, yo como observador? Bueno, yo siempre recuerdo mucho lo que decía mi mamá de fariseo, porque ella usaba mucho la expresión de sepulcros blanqueados y siempre ella decía que había que ser congruentes con nuestra religión y con nuestra fe en Cristo. Entonces, pues aquí lo veo muy claramente. Los fariseos pensaban que por cumplir las leyes se iban a salvar automáticamente y si hacían obras de caridad pues lo pregonaban, yo creo, a los cuatro vientos y pues era como una apariencia, como el quedar bien delante de todos y yo sigo viendo que hay muchos fariseos en la actualidad también y también muchos publicanos, y el publicano pues es el extremo, como decía el padre Wences, no va, ahora sí que no va a seguir nada de las reglas y de las normas de la iglesia, pero pues al menos reconoce que ahora sí que debe de ser un pecador tremendo y habla directamente con Dios y pues es humilde y pues yo creo que con esto aprendemos que lo primero que tenemos que hacer para creer en Jesús es ser humildes, es reconocer la grandeza de Dios, y yo creo que esa es la puerta de entrada para empezar en ese camino a la santidad. Pero miren, vamos a verlo esto con toda imparcialidad y vamos a entrar ya en el primer personaje que aparece en el Evangelio de Lucas. Y yo voy a empezar aquí con una aseveración fuerte. Ya quisiera ser como este fariseo, pero en el aspecto positivo. Fíjense lo que hace. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Quiere decir que tenía un fuerte apego a la ley de Dios y a la voluntad de Dios. Y luego decía, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Yo me hice esta pregunta: ¿cuántas veces ayuno? Con dificultad lo hago 2 veces, pero al año. Una en el miércoles de ceniza y el otro el viernes santo. Este fariseo ayunaba 2 veces por semana y además pagaba el diezmo de todas sus ganancias. Ya en alguna ocasión tocamos este punto de la cultura del diezmo, que sería mucho más fácil y podríamos mantener pues todas las acciones que requieren dinero de la iglesia y que no son sino para ayudar a otros. Pero vamos a entrar en esa perspectiva de yo fariseo, de que era un hombre escrupuloso en seguir la ley, en seguir la voluntad. Ahorita vamos a ver la cuestión negativa, pero en este momento veamos la positiva y bueno, ¿qué hacemos nosotros como seguidores de Jesús y como seguidores o para cumplir la voluntad del Señor? A mí también me llamó mucho la atención esto. Su oración empieza con lo que no soy y lo que sí soy. Yo decía, híjole, con que fuera la mitad de lo que él es, podría quizá dar un poco más de testimonio, viendo las cosas buenas, ¿no? Porque él no lo hacía, bueno, sí lo hacía nada más por cumplir, pero lo cumplía. Muchas veces, aunque sea por cumplir, lo hacemos, pero en lo personal hay muchas cosas que si hiciera solo por cumplir,
todo sería diferente para mí. Y no puedo hacerlo. Y a mí eso me llama mucho la atención. Yo no robo, no mato, no. Pero si ayuno, si estoy buscando al Señor. Solo que es diferente. Con un orgullo espiritual, por así decirlo. A ver, les explico, amigos que nos están escuchando. Tete Mamá está moviendo la cabeza negativamente. A ver, ¿qué quiere decir eso? Fíjate que no, a mí la actitud del fariseo en ningún momento me dan ganas de ser como el fariseo. Y no porque diga yo, ay, qué horror ser como el fariseo. No, me queda claro que muchas veces he de actuar como fariseo, pero lo primero que él hace es decir, te doy gracias porque no soy como ese publicano. Y ya, no, es que es el principio de su oración. Él comienza la oración diciendo, yo no soy como ese. Y vamos a ir, porque como hace 8 días no dije la lógica divina, hoy sí la voy a decir. En cuanto él se compara, yo no soy igual a ese. O sea, él ya se está creyendo que es más de lo que le corresponde ser. Y no, o sea, nadie es más que nadie. Todos somos hijos de Dios y todos somos dos. Y uno no puede dirigirse a Dios diciendo gracias porque no soy como ese, o porque soy menos que ese, o porque... Para mí, el hecho de que comiences dirigiéndote a Dios comparándote con alguien más, entonces, ¿en dónde dejas a Dios? ¿Te diriges realmente a Dios o te diriges a tu egoísmo y a tu corazón o a lo que tú crees? ¿Realmente te diriges a Dios? Porque a Dios le importas tú, no le importa si te pareces a X, Y o a Z. Entonces, para mí, yo no encuentro nada... Bueno, sí es positivo lo que ustedes dicen, que ay, sí cumplía y todo, pero para mí, él desde un principio está dirigiéndose a su egoísmo, como dijo bien ahorita Tete, a su orgullo espiritual. Sí tiene una espiritualidad porque está cumpliendo conforme a la ley, pero es una espiritualidad que no está dirigida al Dios que es amor y que es misericordia. Sí, claro, estamos entrando ya a la parte negativa del fariseo. Yo pienso, a lo mejor soy muy ingenuo, que en un principio su oración fue o era sincera. Sin embargo, el gran error que está al principio de su oración, que podríamos decir hasta que es una oración atea, porque está carente de Dios y que está poniendo en primer lugar su persona y su soberbia, se está enalteciendo y está despreciando a los demás. Así que esta es la parte de la oración del fariseo. Y dice, porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, y tampoco soy como este publicano. Ahí está donde el error, vamos a decir, padre. El error, bueno, vamos por lo positivo, y lo positivo está en la regla. Si alguien sabe de una regla de vida espiritual, son los fariseos. Y si dice Tete que no estoy de acuerdo, pues entonces está desechando. Vamos, porque vamos, es una regla de vida para alcanzar la santidad. Y la regla es disciplina. Pero ya lo dijimos en el programa número y el 3. Y el 3 dijimos que la ascética es esa disciplina, pero que la ascética por sí misma no nos lleva a nada. Nos hace fariseos. Es decir, nos hace cumplir por cumplir y nos hace huecos y vacíos y soberbios, si quieres, como dijo Tete. Por eso viene la mística, ¿no? Va hacia la mística, que es esa parte espiritual, o sea, esa parte espiritual que nos asegura la intimidad con Dios. Y creo que el segundo llega a la intimidad con Dios, por eso tiene algo de positivo. Esa parte es la positiva. La cosa es que lo negativo es que piensa que
que la pura ley, bueno, el cumplimiento de la pura ley mosaica te asegura todo, te asegura la salvación, te hace mejor. Y creo que, dice Jesús, hay algo más, siempre hay algo más. Y él hace referencia a la misericordia. Dice, pues yo para qué pido misericordia si no necesito misericordia. En cambio el otro dice, yo cómo me atrevo a dirigirme a Dios si no tengo nada que ofrecerle, si no soy nada, y lo único que me queda es esperar la compasión, la piedad, la misericordia. Pues sí, es que yo creo que aquí está ese equilibrio, ¿no? El tener ese deseo de esforzarnos cada día por practicar la ascética, en este caso pues la regla de vida, vamos, pues la adoración, visitar al Santísimo, hacer ahora sí que más de una misa, al ir a misa más de una vez a la semana, y bueno, toda la letra, la palabra vamos, ¿no? La oración constante, el servicio, ser laicos en acción, buscar la fuerza en la palabra, etcétera, pero hacerlo realmente con esa humildad de decir, nuestro Dios es el que todo lo puede, es el que nos va a dar ese alimento espiritual que necesitamos para, por ejemplo, servir. O sea, no podemos servir si no tenemos esa fuerza que nos manda el Espíritu Santo. No podemos a lo mejor ni siquiera planear lo que vamos a hacer al día siguiente si no tenemos la fe en Cristo de que Él nos da la vida. Entonces no nos podemos inclinar nada más por ser disciplinados, por ser ascéticos, si no sentimos a Dios en nuestro corazón. De ahí que siempre pidamos en nuestras oraciones que nos dé ese fuego del amor en nuestros corazones para poder seguir adelante y poder ser ahora sí que católicos bien conscientes de lo que tenemos que hacer, que es parecernos a Jesús, aunque sea un poco. Y vamos a la imagen ahora del publicano. El publicano pues no era una monedita de oro tampoco. El publicano era odiado por todos sus hermanos judíos porque era ofensivo. Estaban bajo la dominación de los romanos y los romanos pues les daban la concesión de cobrar los impuestos, y había como dos clases aquí, ¿no? Los encargados, los que habían conseguido la concesión, como creo que quizá lo veamos más adelante, como Zaqueo. Era uno de ellos, uno de los publicanos ricos, y sus empleados, como Mateo, pues no eran tan ricos, pero los primeros extorsionaban a sus empleados, y los empleados extorsionaban al resto del pueblo, no solamente cobrando los impuestos, sino que una cantidad extra para ellos tener ahí la ganancia. Entonces, pues esto era ofensivo, y este publicano pues se siente lo que le decían mucho sus hermanos, que era un ladrón, lo que le recordó San Juan el Bautista, ¿no? Confórmense nada más con lo que es justo cobrar. Y entonces este publicano pues se ve, dice aquí el misal, como pez fuera del agua en ese templo, como que no es digno ni siquiera de entrar, como no es digno, como solían hacer la oración de pie, como lo hizo Zacarías, por ejemplo. Él estaba de pie en el turno que le tocaba en el templo, y bueno, pues él estaba postrado y estaba dándose golpes de pecho diciendo, Dios mío, perdóname que soy pecador, la actitud positiva. Entonces fíjense que esta palabra fariseo o fariseísmo, a través de la historia y a través del tiempo, pues se ha degradado la concepción, porque es sinónimo de falso y de falsedad. Pero en realidad el origen de los fariseos pues era tratar de seguir la voluntad de Dios y tratar de justificarse, es decir, salvarse por la ley. Y dice aquí me parece muy importante también,
que Jesús no está reprobando al fariseo, sino la actitud en el orar, de ponerse por encima de los demás. Y tampoco está aplaudiendo lo que hacía un publicano. Lo que aplaude es su humildad. Pues sí, yo con el publicano, a mí me gustó mucho otra de las frases del Padre que dijo el lunes, que era: tus palabras pueden hacerme sentir mal, pero no pueden cambiar mi dignidad. Y es eso, es reconocer que eres dos, quién eres, lo que haces, pero sin compararte. Ir con la confianza de que Dios es un Dios de amor y misericordia, que a un corazón humilde nunca lo desprecia, y presentarte como eres, no querer decirle: ay, es que no te fijes en esto, ahora sí vine, sino: Señor, tú sabes cómo soy, tú sabes que sin ti no puedo, y ten compasión de mí, porque estoy tratando de llegar a ti, pero por mis fuerzas no puedo, por eso vengo a ti. Bueno, primero aclarar que no estoy en contra de los fariseos ni de que sigan las reglas. La actitud del que presenta hoy el Evangelio, claro que estoy en contra. Si alguien sigue, vamos, nada más por seguirlo, y su corazón no está buscando realmente a Cristo, que se dedique a otra cosa, porque pues no estás buscando, y es una actitud de que no es una actitud de búsqueda, de necesidad de Dios, de reconocer a Dios. Y bueno, la actitud del publicano, yo creo que es como dice Tete, esta humildad, el saber que para Dios no hay nada oculto, y saber que Él es nuestro creador, saber que Él reconoce, ¿no? Y pues yo me arrepiento y confío en la misericordia de Dios, pero yo creo que aquí también está escondida también la esperanza de que uno reconozca a Dios y del deseo de cambiar, ¿no? El deseo de recibir la misericordia de Dios, pero no solo por recibirla, sino por transformar tu vida y buscar ese cambio, buscar que Dios sea el centro de tu vida. Desde ahí, desde donde estás, desde tu miseria, desde tu actitud, desde donde tú estés, reconocer que Dios es Dios, y que si Él tiene compasión y misericordia de ti, te va a dar la mano para que te levantes y transformes tu vida. En este caso era un publicano, como Mateo, simplemente vemos a Mateo se levantó y lo siguió. Y yo creo que eso es lo que hoy el Evangelio nos dice: doblega tu corazón, reconoce que eres pecador, reconoce que eres dos, reconoce que eres débil, y Dios te da la mano, porque Dios te va a dar todo cuanto necesites para transformarte. Pues miren, amigos, yo quiero platicarles que hay un platillo que me fascina, que se llama cocido o puchero, si lo conocen, y lleva ahí una carne que creo que es chambarete, ¿verdad? Y lo más rico es lo que está dentro del hueso, es el tuétano, y creo que nos estamos acercando al tuétano, el Evangelio, y aquí hay una enseñanza de cómo le gusta al Señor de orar, que debemos orar. Tete tiene mucha razón cuando nos acercamos, y pues a lo mejor es parte del proceso y es como iniciamos, ¿no? Pero cuando llevamos una tarea, voy a rezar, por decir, 3 Padres Nuestros y 5 Aves Marías, y a lo mejor lo rezamos como pericos. ¿Será esa la actitud que nos está pidiendo el Señor? ¿O realmente es abrir nuestro corazón, simplemente estar con Él y pues entablar el diálogo que quiere el Señor? Y el diálogo consiste en abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos,
poder escucharlo y después a lo mejor una respuesta a él. Padre, a ver, descúbranos el tuétano de este cocido. El tuétano de este cocido que hay que disfrutar es que la invitación que hace Jesús el día de hoy es una invitación tanto para el publicano como para el fariseo, es decir, para este extremo y para este otro extremo. Son dos extremos en la oración y es abre tu espíritu, abre tu mente, abre tu corazón, porque la gracia de Dios es inmensa, porque su amor es infinito, y que no te conformes. Uno se conforma porque dice que va siguiendo la regla de vida mosaica, y eso lo hace perfecto, casi perfecto, y yo también lo alabo, porque ya quisiera también, ¿no?, seguir esa regla a ese nivel. Pero él ya se conformó, dice: con esto me quedo, con eso es suficiente, no necesito más de Dios y mucho menos de aquel, dice. El otro dice: Señor, híjole, y tuve una experiencia estos días con alguien que decía: es que he cometido un pecado y tengo mucho miedo de que Dios me perdone. Ya soy grande y mi miedo más grande es saber si Dios me va a perdonar o no me va a perdonar. Creo que es ese mismo temor, ese mismo miedo del publicano. Señor, es que yo soy pecador, pero al extremo, y creo que no me merezco tu gracia y tu misericordia. Yo la pido de humildad, pero no sé si me lo vayas a dar, no sé si sea capaz de merecerlo. A él también le dice lo mismo: abre tu espíritu, abre tu corazón, quita ese obstáculo y Dios te dará a manos llenas, porque lo único que Jesús quiere es que todos recibamos la misericordia de Dios, que todos aceptemos la salvación, que todos cumplamos la voluntad del Padre. Así es que, ¿es la humildad realmente lo que nos está proponiendo el Evangelio hoy? ¿Una oración humilde o una oración que reconozca de verdad al número uno como la fuente de gracia? Que no nos limitemos, de verdad, que no nos limitemos. Ahora, aplicándola un poco a nuestro tiempo, el tema de la semana pasada era la justicia, cuando era la viuda, ¿verdad? La viuda que va a ver al juez. La viuda que va a ver al juez y le dice, y le insiste que le haga justicia. Es esa justicia divina. No se refería tanto a la insistencia en la oración, sino en la insistencia en que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Y Jesús vuelve a este mismo tema, se continúa con el tema. Hay que acogerse siempre al amor, a la misericordia, a Dios, porque Él nos va llenando. Bueno, pero escuchamos en el Evangelio del domingo pasado, que era el de el Domum, que era el de los enviados. También lo podemos aplicar allí. Y les he estado diciendo estos días, porque así nos lo propone el Evangelio, que hay tres tipos de personas en el campo de la evangelización, en el campo de la misión. Y es interesante porque el Evangelio de la semana no se refiere a los misioneros, sino a los destinatarios de la misión. Y eso le da un plus. Entonces hay tres tipos de destinatarios, dice. El destinatario 1 es aquellos, y va en el contexto del Evangelio, aquellos que no pertenecen a la religión cristiana católica, que no conocen a Cristo, que practican otra religión. Llega el misionero y le hace la oferta de aceptar a Jesús y de cambiar de religión, es decir, adoptar la religión cristiana. Se salvará, porque el que cree y se bautiza se salvará, dice Jorge. Ese es el uno. Y es difícil,
Sobre todo en este tiempo que hablas de ser cristiano y más si los invitas es una ofensa. A que los invites a ser cristianos, te matan. El tipo 2 es aquellos que han nacido en el seno de la iglesia, pero que por X o Y circunstancias, razones, han renegado y se han cambiado a otra religión, a una secta, o simplemente son no practicantes, no viven la religión, como publicanos. Sería el tipo publicano, aquel que se ha desentendido de la religión y vive a expensas de sus instintos. No tanto parásitos de la sociedad, sino puede ser un publicano, es decir, puede ser alguien que vive bien, otro que no vive bien, pero simplemente aparte de la religión, pues, sin Dios. Dios no les interesa y dicen, sin Dios puedo vivir. Y yo creo en Dios, pero no voy a meterme en la práctica de la religión. Es difícil, hacer que vuelvan al seno de la iglesia este tipo de personas. Y el tipo 3, que es el que tú dijiste, el tipo 3, somos los espectadores, o el tipo fariseo. Somos aquellos, y ahí sí me incluyo, somos aquellos que estamos en el seno de la iglesia, que somos practicantes, pero que hemos llegado a un estilo fariseo en el que hacemos las cosas por cumplir. Aquellos que nos consideramos buenos. Señor, yo voy a misa, Señor, yo me confieso, Señor, doy mis limones, Señor, etcétera, etcétera. Los malos son aquellos. Y hay que ir a evangelizarlos. Pero cuando nosotros vamos a evangelizarlos, aquellos nos dicen, ¿para qué quieres que vuelva a la iglesia? ¿Para ver caras amargadas? ¿Para ver caras adustas y enojones? ¿Para que me maltraten? ¿Para que me menosprecien como lo hicieron? Por eso me salí, por eso no practico. ¿Qué me ofreces de nuevo? ¿Qué ha cambiado acaso ya el seno de la iglesia, el seno de la parroquia? ¿Los que viven en torno a la parroquia han cambiado? Si han cambiado, dime y vuelvo. Pero si no han cambiado, ¿para qué voy? ¿Qué me ofreces? La pregunta es, ¿cuál es más difícil de evangelizar? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿El tipo 1, tipo 2, tipo 3? Y es que el tipo 3, o sea, hacia nosotros, empezando de mí para allá, no sé de mí para arriba, pero de mí para abajo a lo mejor, estamos pensando que no necesitamos nada, que estamos cumpliendo, que estamos bien, que somos los santos, que somos los perfectos y que ya nos destacamos, ya nos institucionalizamos, ya no queremos más. Y por eso la invitación es para nosotros igual. Para los tres tipos es la misma, como para el fariseo como para el publicano. Ábranse, no se queden ahí, siempre hay algo más. Porque les preguntaba decía, a ver, ¿quién quiere entrarle? Levanten la mano. ¿Quién quiere ser misionero? ¿Quién quiere unirse a las filas de los misioneros? Y dijeron 2 por allá, yo. Y dijo una señora, yo ya estoy. Esa señora es el tipo 3. Yo ya estoy. Porque pensamos que no necesitamos más. ¿Quién quiere ir a un curso de eclesiología? Yo ya lo tomé. ¿Quién quiere ir a estudiar Biblia? Yo ya estudié Biblia, ya es suficiente. Lo que decían al principio. ¿Quién quiere entrarle a este grupo? No, gracias, yo ya he estado en muchos. ¿Quién quiere tomar de nuevo el retiro del querigma? Yo ya lo tomé, yo ya estoy evangelizado. Y entonces, los evangelizados pensamos que ya tenemos seguro todo, y no. Nosotros somos el tipo de los fariseos, quizás el tipo 3, aquellos que estamos ahí ya. Y dice, hay algo más, siempre hay algo más. Cuando consideras que ya lo tienes todo, no es verdad. Cuando consideras que ya lo sabes todo, no es verdad. Cuando consideras que ya estás satisfecho, no es verdad. Porque si fuera eso, entonces no
tendríamos esa cara de amargados, esa cara de enojones, esa cara de fastidio siempre. Porque ahí está, la fuerza está en la palabra. La fuerza está en la palabra. Y la palabra, cuando la dejamos penetrar en lo más profundo, empieza a tener un dinamismo. Un dinamismo. Platicaba con alguien hace rato. A lo mejor si alguien ya se está fastidiando en vamos, quiere decir que no ha logrado lo que sea Tete. No ha logrado de verdad encontrarse con Cristo. Porque quien logra encontrarse con Él, quien logra que la palabra lo dinamice, quiere más, más. Y la reacción primaria es la alegría y el gozo. Es la dulzura, es el rostro radiante que decíamos el día de la transfiguración. Es la disposición, es la creatividad. Por eso quien es creativo, felicidades. Quien es alegre, felicidades. Quien no se cansa, porque pareciera que le digo que lo conectan al enchufe y empieza a revolucionar, o si le dieran vueltas a la manija para la cuerda, se revoluciona con la palabra, se revoluciona con las visitas al Santísimo. Así es que no podemos engañarnos. No es cumplir por cumplir, no es venir a misa todos los días, no es orar todos los días, no es hacer sus 4 visitas al mes, no es venir a las horas santas, es llenarse, es crecer en la íntima comunión con Dios. Y eso nada más hay de dos: o se ve o no se ve, o se hace vida o somos unos zombies, sepulcros blanqueados, como dice el fariseísmo. Pues ahí tienen nomás, queridos amigos, esta enseñanza de estos dos personajes y de la palabra del Señor. Nos vamos con la reflexión y bueno, pues ya nos dio el tiempo, ya sí, nos fuimos, pero no nos vamos sin antes concluir. Bueno, pues empezamos con la voz joven. Pues a mí me encantó el principio. No limites a Dios a lo que tú eres. El Padre Cristóbal nos decía: agradece a Dios por ser Dios. Y yo creo que esa es la mejor manera de comenzar una oración realmente. Y ahorita me acordé de Daniel, que el Señor le dice: desde la primera vez que tú intentaste hablarme, yo te escuché. Así que no quieras pretender ser nada que no seas delante de Dios. Él ve las intenciones y Él conoce tu corazón. Solo ve con Él. Yo creo que vamos es la mejor herramienta, o por lo menos para mí ha sido la mejor herramienta para saber que soy dos y para saber que el Señor todavía sigue haciendo milagros y sigue transformando tu vida. Bueno, pues yo me quedo con que todo cuanto hagamos, que sea con el deseo de dar gloria a Dios. Que todo cuanto hagamos sea de corazón y para buscarlo a Él. Yo estaba recordando, porque siempre el Padre con sus palabras nos hace reflexionar, aquel muchacho joven que se acerca a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le dice Jesús: pues tú ya sabes lo que tienes que hacer, cumplir los mandamientos, amar al Señor, amar al prójimo, no robar, todos los mandamientos. Y le dice el joven: pues eso ya lo hago desde pequeño. Y Jesús lo mira con amor. Yo creo, no dice las Escrituras, pero yo creo que era un buen fariseo este hombre. Y le dice: solamente una cosa te falta, en referencia a lo que dice el Padre. No podemos creernos nunca perfectos, siempre somos perfectibles, y eso es el camino para lograr la santidad de esta regla de vida. Vamos. Y le dice Jesús: ve y vende todo lo que tienes y entonces sígueme. Le dio pena, se apenó el muchacho, repártelo entre los pobres. Se apenó el muchacho, no pudo hacerlo, porque el Señor creo que siempre pide un poquito más, ¿verdad, Padre? Claro, es un poquito más. No nos quedemos con lo que tenemos. Siempre hay un poco más. Y pusiste un ejemplo otra vez de ese poco más
vamos por ese poco más que nos falta, como al joven rico. Pues yo quisiera tener la ascética del fariseo y el abandono del publicano, ver a nuestro Señor como ese Padre amoroso, como cuando éramos pequeños que veíamos a nuestro Padre como la persona que nos iba a resolver todos nuestros problemas y que junto a nuestro papá no nos iba a pasar absolutamente nada. Yo creo que así hay que acercarnos a nuestro Señor, y cuando sintamos que a lo mejor nos falta esa energía que dice el Padre Güences y esa alegría y toda esa fuerza para seguir, pues buscarlo, y Él nos va a responder como lo que es un Padre amoroso, y entonces el amor pues no se puede ocultar. Vamos a ser ahora sí que congruentes y vamos a parecernos un poco a Jesús. Y seguimos de la mano de Jesús subiendo hacia Jerusalén, porque ya nos faltan poquitas semanas, ¿verdad, Padre?, para concluir el calendario litúrgico. Son 32 o 34 semanas. Estamos ahorita en la 30, 4 semanitas nada más para llegar a la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Nos quedamos en la alegría de Jesús, nos quedamos pues con lo que dice Pita, con lo que hemos reflexionado, con esa intención del fariseo de hacer las cosas bien, pero también con esa humildad del publicano, y con la intención de mejorar siempre, con la intención de convertirnos a diario. No es la conversión del querigma y ya, a diario tratar de esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. Todavía tiene Tete algo en el tintero. Es que dice Pita que no, comentaban, Dios siempre pide un poco más. Y yo creo que Dios pide un poco más, pero Dios siempre da mucho más de lo que nos pide. Y con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 10:30. Acuérdense que retransmitimos el programa el sábado a las 12, y a partir del viernes nos pueden buscar en Gloria TV. Que el Señor los acompañe, que pasen el resto del día lleno de Dios, y nos vamos ya mencioné el cocido, pues tenemos que ir al postre, que es la bendición del Padre. Nos vamos a disponer para recibir la bendición del Padre. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta luego, amigos.